Máxima expectación en Washington ante la inminente decisión del gobierno de Estados Unidos sobre la certificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico. Expertos consultados por Noticias RCN en Washington aseguran que la descertificación es más que probable. Lo conoceremos en breve. Son cerca de 453 millones de dólares los recursos anuales que Estados Unidos gira a Colombia para la lucha contra el narcotráfico. Analistas temen que Estados Unidos imponga una certificación con condiciones por los pocos resultados en la erradicación de cultivos ilícitos. Senadora María Fernanda Cabal niega declaraciones de María Claudia Tarazona sobre amenazas durante la despedida de Miguel Uribe, conocidas en entrevista con nuestro director de noticias, José Manuel Acevedo. Dice que la saludó en el Capitolio y que ese día la relación fue muy amable. Cada vez que necesitamos mover las motos, mover los carros y necesitamos realizar y brindar seguridad a los araucanos, debemos recurrir a una estación de combustible que es donde me fían el combustible y tengo que pagar con mi sueldo ese combustible para finalmente poner en operatividad y brindarle seguridad a los araucanos, que es la base fundamental de nosotros como instituciones. Esta es la grave denuncia que hace el alcalde de Arauca de la forma en que debe solucionar la falta de recursos de la fuerza pública en su ciudad. Lo dijo en medio del dolor por el asesinato de su jefe de seguridad, al parecer a manos del ELN. Policías en zona rural de Cajibío, Cauca, fueron blanco de las disidencias. En al menos 6 municipios más se replicaron los ataques contra la fuerza pública. Un uniformado fue asesinado y 7 más resultaron heridos. Nos duele lo que pasa con nuestros niños. En Mosquera, Cundinamarca, una niña de 9 años fue asesinada por su padrastro. La menor recibió múltiples heridas con arma blanca. El agresor quiso quitarse la vida. La comunidad pide justicia. Se dio reapertura gradual a la vía Al Llano por el sector Caraza, una carretera alterna que servirá para descongestionar la vía, mientras hay soluciones de raíz en el kilómetro 18, lugar del derrumbe. Tenemos reporte en vivo. Tenemos las conmovedoras cartas de los hijos de los funcionarios del CTI secuestrados hace 5 meses por el ELN. Les dicen que los extrañan mucho y que los esperan en casa. La Procuraduría media y exige para que ellos vuelvan pronto a sus familias. Rabia e indignación en Medellín por golpiza que sufrió un niño de 4 años. El agresor fue capturado y el pequeño está en condición crítica en un hospital de la ciudad. Con nuestros niños no. Y en deportes, Santa Fe defendió su casa y con 19.000 espectadores venció al Deportivo Cali para tomar ventaja en la final de la Liga Femenina. El domingo en Palma Seca coronarán a las campeonas, las Leonas por su 4º título y las Azucareras por el 3º. Y se agudiza la crisis de históricos en el fútbol colombiano. América sigue último y Millonarios marcha a 5 puntos del 8º lugar. Junior y Fortaleza comandan la liga con 21 unidades. Entretenimiento, la 4ª edición del Festival Cordillera resaltó los sonidos latinoamericanos con más de 40 reconocidos artistas, reunió a más de 90.000 personas cada día, activó la economía nacional y cumplió con su labor ambiental de cada año. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. Del día, 32 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Estamos listos al lado de la gente para contarles lo que sucede en Colombia y el mundo. Claro que sí, bienvenidos a esta emisión de noticias en un día clave para conocer si Estados Unidos certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas. Hoy se vence el plazo para que el gobierno Trump entregue su veredicto final. De esta decisión que se espera conocer en las próximas horas dependerá el desembolso que hace ese país por cerca de 453 millones de dólares. ¿Qué implicaciones tendría cada uno de estos escenarios
En el siguiente informe les contamos. Hoy se termina la expectativa del gobierno colombiano sobre el proceso de certificación establecido por Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Hay 3 posibles escenarios. Desertificación total. Esta sería la medida más dura contra el gobierno colombiano. En este escenario, el gobierno Trump puede definir medidas que van desde la suspensión de ayuda económica y militar hasta la restricción en organismos internacionales de crédito. Que implica pues dejar de recibir asistencia, estamos hablando cerca de 450 millones de dólares que llegan a cooperación militar. La consecuencia inicial es que se pierde el apoyo de Estados Unidos como ese socio estratégico. Certificación condicionada, waiver. En esta decisión, Washington pondría requisitos formales a Colombia, pero suspende cualquier sanción alegando que existen intereses superiores que obliguen a mantener la cooperación, es decir, los desembolsos quedan sujetos a condiciones. Es un llamado de atención al gobierno, es un llamado de atención a este aliado estratégico que no ha cumplido con sus obligaciones para que recomponga su política antidrogas y actúe en consecuencia. Podemos tener una desertificación sin aumento de aranceles, una desertificación sin una reducción sustancial de la cooperación internacional que llega de los Estados Unidos. Certificación plena. Es el escenario más optimista, ya que se mantiene a Estados Unidos como el aliado estratégico sin condiciones para la lucha antidrogas. Se mantiene intacta la asistencia económica, militar y técnica, y ha sido el escenario predominante para Colombia durante los últimos años. Bajo esta opción, Estados Unidos reconocería los avances en este tema. Que Colombia pase el examen en la lucha contra el narcotráfico será determinante para que nos den la certificación. La expectativa está puesta en la decisión que dará a conocer hoy la Casa Blanca. Expertos vaticinan una posible desertificación condicionada. Roberto Macedonio está en Washington con todos los detalles. Adelante, Roberto, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Hay mucha expectación en Washington ante la decisión que se tome desde la Casa Blanca. Una decisión que, dicen los expertos, ya se habría tomado, pero se transmitirá a la opinión pública en minutos. No obstante, congresistas y senadores apuntan a lo que podría haber decidido el presidente Donald Trump junto al secretario de Estado Marco Rubio. Algunos de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos, como Mario Díaz-Balart, o en el Senado, como Rick Scott, han sido muy críticos en los últimos días con la estrategia que el presidente Petro está siguiendo en materia de lucha contra el narcotráfico. Por eso señalan que es más que probable la desertificación. En esos mismos términos se ha pronunciado también quien fuera asesor de seguridad del presidente Trump en su primer mandato, Juan Cruz, quien se inclina hacia una posible desertificación con condiciones. Y ex embajadores de Estados Unidos en Colombia, consultados por Noticias RCN, también hablan de que la desertificación está encima de la mesa. No obstante, de momento son todo rumores y especulaciones porque la decisión no se ha hecho pública y sigue sin ser oficial. Veamos exactamente cómo son los pasos para adoptar esa posible desertificación por parte del Departamento de Estado y la Casa Blanca. Para que Estados Unidos llegue o no a desertificar un país, la Casa Blanca cada año debe identificar a los mayores productores. La lista identifica a los países que además muestran su capacidad de envío y tránsito de drogas. Previo a esto, la sección de asuntos antinarcóticos del Departamento de Estado y otras agencias deben analizar los datos de erradicación, incautaciones y cooperación judicial. El presidente de Estados Unidos, por medio de una determinación presidencial, decide sobre las 3 posibles salidas. Certifica, no certifica, certificación con condiciones. Luego de la decisión tomada por la Casa Blanca, esta es enviada al Congreso, donde es evaluada y posteriormente publicada, la cual toma 2 panoramas. La primera, en caso de que el país no sea certificado, ¿qué implica? Sanciones obligatorias, que se activan de acuerdo a la ley y que implica el no tener acceso a bancos mundiales, además concede limitación económica. O en dado caso de una certificación con condiciones, se aplican sanciones discrecionales que son usadas por la Casa Blanca para crear presión en el que pueden retirar penalidades arancelarias o restringir acuerdos de transporte aéreo. Expertos consultados en Washington consideran que lo más probable es que haya una desertificación total o una desertificación parcial y que además Donald Trump lanzaría un mensaje así no solo hacia Colombia, sino hacia toda la región. Escuchen.
No hay ninguna manera en que Estados Unidos vaya a evitar una oportunidad de mandar una señal fuerte al gobierno de Gustavo Petro de que no están felices con su política de seguridad de paz total. En Colombia no ha llegado a las expectativas, sobre todo en los niveles de cultivos de coca. Tal vez es muy factible este año que va a haber una desertificación. Por su parte, el embajador de Colombia en Estados Unidos asegura que si la desertificación se adopta, ganarían los criminales, ha dicho. La información desde Washington, para Noticias RCN. Pues Roberto, seguimos muy pendientes de usted y de este tema porque ya lo decíamos, los recursos que gira Estados Unidos a Colombia en materia de cooperación están por el orden de unos 453 millones de dólares, recursos que se utilizan principalmente en programas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, desarrollo rural y asistencia institucional. Ante una eventual desertificación, la decisión tendría un fuerte impacto sobre varios frentes de cooperación. De darse una desertificación total, implicaría la suspensión de gran parte de la ayuda económica y militar. Asimismo, tendría así como eventuales restricciones en créditos multilaterales y preferencias comerciales. Según expertos, Colombia dejaría de recibir más de 400 millones de dólares anuales, lo que afectaría directamente la capacidad operativa del país en materia de seguridad y desarrollo. De presentarse una desertificación condicionada, Washington mantendría parte de la cooperación, pese a considerar que Colombia no cumple plenamente sus compromisos en la lucha antidrogas. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Colomboamericana, la afectación rondaría los 45 millones de dólares. Es decir, apenas una fracción de la asistencia total, aunque esto sí enviaría una señal política negativa que debilitaría la relación bilateral. Tan solo entre el año 2000 y 2018, Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, que según el Congreso estadounidense han sido utilizados para fines militares, sociales y para la erradicación de narcocultivos. La mayor reducción de cultivos ilícitos en el país se registró entre 2010 y 2013, alcanzando 48.000 hectáreas de hoja de coca. Desde el 2015, cuando la Corte prohibió la aspersión aérea con glifosato, los cultivos se dispararon. Desde el 2014 al 2020 llegaron a 170.000 hectáreas. En el 2020 disminuyó a 145.000 hectáreas aproximadamente. Luego, en la última medición de diciembre de 2023, se dijo que en Colombia teníamos 253.000 hectáreas de hoja de coca. Expertos estiman que podríamos tener en la actualidad cerca de 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Se estima que desde 2010 a la fecha hubo un incremento, ojo, de 625% en los cultivos ilícitos. En el 2024, Estados Unidos aprobó 410 millones de dólares. La mitad se utilizaron en la lucha contra las drogas, monto y capacidades que se podrían ver afectados. Lo que puede haber son cortes en otros tipos de fondos, tipos de desarrollo, fondos que son apoyo militar, pero no directamente relacionado al narcotráfico, que son fundamentales igual para la relación. Ante una eventual desertificación tendríamos una reducción de la asistencia financiera y militar en programas de seguridad y desarrollo, bloqueo en organismos internacionales y aislamiento diplomático, afectación en cooperación internacional y en capacidad operativa y seguridad nacional. Con desertificación vamos a tener menores recursos para poder combatir el fenómeno. ¿Y quiénes son los únicos beneficiados con eso? Pues los grupos armados organizados que controlan este negocio y las grandes mafias, si se quiere. Para tomar la decisión, Estados Unidos ha evaluado la erradicación de cultivos ilícitos, la interdicción, las extradiciones, las reformas legales y la cooperación bilateral. Porque perdimos el rumbo. Dejamos de tener una política de control de cultivos ilícitos que disponía de varias herramientas. Una de ellas era la aspersión de cultivos de coca con glifosato, pero también se utilizaba donde se podía la erradicación manual, forzosa. Además, la falta de recursos afectaría gravemente los programas sociales y podría provocar un aumento en el precio de productos básicos como el café. Que Estados Unidos mantenga la certificación a Colombia implica no solo recibir más recursos de ese país, también en el radar están los temas comerciales. Las exportaciones, por ejemplo, para Colombia hacia Estados Unidos representan más del 30%. Y dos aspectos adicionales, las remesas y los turistas llegan en su mayoría del país norteamericano.
Estados Unidos sigue siendo de lejos el principal socio comercial de Colombia. Nos interesa mantener un muy buen relacionamiento comercial y político con ese socio comercial. De acuerdo con cifras oficiales, hay más de 3.000 empresas colombianas que exportan hacia ese país e incluso el 31% de las ventas totales de Colombia van hacia los Estados Unidos. Un deterioro de estas relaciones afectaría en forma grave el comercio internacional. Estados Unidos es también el principal emisor de remesas para Colombia, con más de 3.200 millones de dólares para el primer semestre de este año, y además el 26% de los turistas que llegan a Colombia provienen desde los Estados Unidos. La única vez que Colombia fue desertificada ocurrió en 1996 en el gobierno de Ernesto Samper. En ese entonces la administración de Bill Clinton decidió retirarle el apoyo a Colombia. Como consecuencia, entre otros, hubo restricciones para el visado. Colombia sabe lo que significa quedar fuera de esta lista. En marzo de 1996, el presidente Bill Clinton retiró la certificación al gobierno de Ernesto Samper porque alegó falta de colaboración real contra el narcotráfico. La medida llegó en medio del llamado Proceso 8000, que investigaba la entrada de dineros del cartel de Cali en la campaña presidencial. Hemos sido notificados de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de mantener la desertificación aplicada a Colombia desde el año pasado en relación con la evaluación de la lucha contra las drogas que venimos librando desde hace varios años. Aunque Samper fue absuelto ese mismo año, el golpe diplomático fue duro, puesto que se suspendió parcialmente la ayuda económica y militar y surgieron trabas para acceder a créditos de organismos internacionales. En ese entonces la cooperación quedó en un terreno frágil. Lo cierto es que, de acuerdo con expertos, la certificación es un termómetro para medir el vínculo entre Washington y Bogotá en torno al narcotráfico y la producción de droga. Cambiamos de tema y crece la polémica por las declaraciones de María Claudia Tarazona, esposa del senador asesinado Miguel Uribe, quien en entrevista con nuestro director de noticias, José Manuel Acevedo, hizo fuertes afirmaciones contra la senadora María Fernanda Cabal. Dijo haber recibido amenazas de su parte. Recuerde que si se perdió la entrevista puede escanear el código QR que aparece en pantalla. La más valiosa son los amigos. A esta casa no le cabía una sola persona ese día. Cuando tú estás acogido y estás rodeado y estás acompañado, lo tienes todo. Entre Dios y mis amigos, mi familia, mi hermana, mis papás, me sostuvieron, me fui a un parque, grité desde lo más profundo de mi alma, me dolieron los abdominales, para que te hagas una idea desde dónde grité, buscando a Miguel en algún lugar. Y ya después pues sigue lo que sigue. Sabemos que fueron pues los 2 días de la cámara ardiente, finalmente su doloroso y triste entierro. Te voy a decir, José, ese es un milagro. Ver a Miguel cómo luchó hasta el último minuto de su vida. Y luchó como un titán. No hay un solo médico en la Fundación Santa Fe que no diga esto es increíble. Porque es que Miguel fue increíble hasta el último minuto de su vida. Hasta el último minuto de su vida, Miguel fue un ser humano excepcional y luchó con todas sus fuerzas. Estar ahí, verlo y verlo luchar y ver todo lo que logró por volver a abrazar a su hijo, que era lo más importante de su vida, yo me quedo con ese milagro. Y yo le pido a los colombianos, fortalezcan su fe, no lo duden, Dios estuvo ahí. Todo el país sabe que el presidente Gustavo Petro no apareció durante esos meses de agonía y de lucha de Miguel en la clínica para saludarla a usted, a Miguel papá, en fin, no apareció. Y el otro día que hablaba con Miguel padre le decía, ¿y si Petro lo hubiera llamado, usted qué le hubiera dicho? Y esa misma pregunta quisiera hacérsela hoy, María Claudia. Si el presidente Petro la hubiera llamado a usted, hubiera aparecido, ¿qué le habría dicho usted? Descarado, sin duda. No tengo nada más que decir. Descarado, atrevido. Me acerco a María Fernanda y una persona cercana me dice, María Fernanda tiene un micrófono puesto, prendido. Y yo dije, ¿qué? Cuando se fue a acercar a saludarla. Cuando se acercó a mí, tenía un micrófono en la camisa. Entonces yo le dije, María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono, por favor? Me dijo, no, es que yo no tengo ningún micrófono. Le dije, ese que tienes ahí. Ay, no me he dado cuenta. Se lo quitó y se lo entregó a una niña que trabaja con ella. Y acto seguido,
con mi esposo atrás en un cajón, con mis 3 hijos y con Alejandro de 4 años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, me imagino yo, con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política, amenazarme diciéndome, tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando. Y me hablaba cerquita y yo le decía, María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron. Me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país? ¿De qué me hablas? Pues horas más tarde, la senadora y precandidata del Centro Democrático respondió y desmintió las acusaciones. Con todo respeto y sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que, en efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios, de forma permanente en comisión y plenaria, pues había realizado una grabación previamente. En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí. Miguel y yo competíamos, teníamos una emulación, compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias y con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia. Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad por el país. 12 del día, 49 minutos. Ola de ataques en el departamento del Cauca, en al menos 7 municipios. Las estaciones de policía fueron blanco de las disidencias. En zona rural de Cajibío, un uniformado murió y 4 más resultaron heridos. A esta hora se adelanta un consejo de seguridad. Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué se sabe? Hola, buenas tardes. Efectivamente, 7 municipios fueron afectados por los hostigamientos y ataques por parte de grupos subversivos. La situación más preocupante se registró en el Carmelo, corregimiento del municipio de Cajibío. En este sitio quedó la comunidad en medio del fuego cruzado, debió refugiarse en la iglesia. En audios también se escucha de manera dramática cómo los policiales pedían apoyo aéreo para hacer frente a la situación. La zozobra en Cauca comenzó con hostigamientos y amenazas de explosivos en 7 municipios. De mano, comandante, nos tienen rodeados ya como 40 minutos diciéndole, hermano. Fueron ataques simultáneos en los municipios de Corinto, Caldono, Toribío, Caloto, Miranda, Silvia y Cajibío. En este último fue el corregimiento de El Carmelo el que llevó la peor parte. El ataque dejó como saldo un policía muerto, 7 uniformados y 4 civiles heridos. 2 con lesiones complejas y los otros 5 están en observación con múltiples esquirlas. Ya serán valorados durante la mañana por cirugía plástica para definir si requiere manejo quirúrgico o no. En medio del pánico, la comunidad se resguardó en la iglesia. La estación de policía y la casa cural quedaron destruidas. Pero ahora la casa estaba bastante restablecida, la parroquia estaba remodelada y vuelve otra vez la guerra a destruir. La casa cural casi en su 80% pues habrá que repararla y el templo también, que con tanto amor las comunidades ayudan a levantar sus templos. La escalada violenta dejó además 2 civiles muertos en Corinto y El Carmelo. Se espera el aumento del pie de fuerza en estas regiones para evitar nuevos ataques. Desde Popayán, Juan Pablo Velasco, Noticias RCN. Pues Juan Pablo, a esta grave situación de orden público se suma la denuncia que hace hoy el alcalde de Arauca. Dice que la fuerza pública en su ciudad está sin recursos y que debe sacar plata de su bolsillo para tanquear los vehículos. Lo dijo en medio del rechazo por el asesinato de su jefe de seguridad, al parecer a manos del ELN. La fuerza pública no tiene ni siquiera combustible para mover sus vehículos y brindar operatividad. Es la grave denuncia que hace el alcalde de Arauca. El funcionario asegura que saca plata de su bolsillo para apoyar operativos en la ciudad. Debemos recurrir
a una estación de combustible que es donde me fían el combustible y tengo que pagar con mi sueldo ese combustible para finalmente poner en operatividad y brindarle seguridad a los araucanos, que es la base fundamental de nosotros como instituciones. Según él, porque las tropas no tienen recursos, denuncia que hizo en medio del dolor por el asesinato de su jefe de seguridad, al parecer a manos del ELN. Jorge Tapias, mi jefe de seguridad y mi amigo cabo de la Policía Nacional, fue acribillado con 23 tiros en su cuerpo por parte de 2 miembros del ELN. Dice que desde el Ejecutivo no se ha atendido su llamado. Y finalmente el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, no ha atendido las necesidades de Arauca capital. El pasado sábado, el jefe de protección del esquema de seguridad del alcalde de Arauca fue asesinado mientras se encontraba en un establecimiento nocturno en la capital del departamento. Y hay consternación en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca. Un hombre señalado de haber asesinado con arma blanca a la hija de su pareja. La pequeña, de tan solo 9 años, fue encerrada dentro de su propia vivienda. Miguel Cruz, ¿qué más sabemos de este aterrador, terrible caso? Felipe, buenas tardes. Mire, es algo, como usted lo dice, aterrador y muy triste para la comunidad de aquí de Mosquera, porque pues esta niña de 9 años recibió aproximadamente cerca de 50 heridas con arma blanca. Esto en presencia de otra menor de 10 años, quien sería la hija pues de esta persona, el presunto agresor. Este agresor en este momento se encuentra en un hospital de Facatativá con 10 heridas con arma blanca también, que él se habría propinado. Esto cuando llegó la policía hasta este punto, luego de una serie de gritos y de llamadas desesperadas por parte de la comunidad, que aún no sale del asombro por todo lo que ocurrió en esta vivienda. Aparentemente este hombre se encontraba solo con las 2 niñas, su hijastra y su hija, y pues fue la mamá de la víctima la que se llega hasta este punto y se encuentra esta lamentable escena. Por ahora todo está en investigación. Nosotros hemos hablado con algunos de los ciudadanos y por supuesto con las autoridades de este municipio. Son muchos los que se acercan a orar a esta casa del barrio El Recodo de Mosquera. Oran por el alma de la niña de 9 años que este domingo fue asesinada presuntamente por su propio padrastro. Pues uno nunca dimensiona lo que puede estar sucediendo, ¿no? Pues más porque son vecinos sanos, tranquilos. Fueron alrededor de 49 lesiones con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo y del sujeto agresor más de 10 autolesiones que se realiza al percatarse de la presencia de la Policía Nacional. Todo lo habría presenciado la hija del hombre dedicado a hacer domicilios, otra menor de 10 años. Se encontraba solo al interior de la vivienda con las 2 menores de edad. Digamos que ya los hechos están en cabeza de las autoridades judiciales. Los gritos que escucharon los habitantes pertenecían a la mamá. Los vecinos no salen del asombro. La señora empezó a gritar que la niña, pues o sea, pues uno nunca dimensiona lo que puede estar sucediendo, ¿no? Hasta que vimos fue que empezó la policía a llegar, que pudimos salir de ahí, de las casas, porque nadie se atrevía. El hombre se autolesionó en 10 oportunidades cuando llegó la policía a atender el caso, encontrándose la violenta escena. Actualmente se encuentra en un hospital de Facatativá en una unidad de cuidados intensivos bajo supervisión de las autoridades. Como pueden ver en las últimas horas, pues la comunidad bastante afectada adelantó una velatón, por supuesto, para despedir el alma de esta menor de 9 años de edad, mientras también exige justicia, porque esta persona ahorita pues se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, sin embargo está bajo supervisión de la policía. Nosotros acompañamos a esta familia en ese dolor tan lamentable tras este hecho tan lamentable que ocurrió en este punto, y ahora la comunidad lo que exige es eso, una condena o algo contundente respecto al aspecto judicial. Por ahora vamos con Juan Fernando en Medellín, que tiene más noticias. Miguel, gracias. Pues usted lo ha dicho, es lamentable y tenemos que repetir con nuestros niños, no, por favor, porque aquí también en la capital antioqueña tenemos que reportar tristemente otro episodio violento, esta vez contra un niño de 4 años. El pequeño está incluso en una unidad de cuidados intensivos, en delicado estado, en un hospital de la ciudad, luego de sufrir una brutal golpiza. El sospechoso fue capturado. Como un sinvergüenza y un salvaje, calificó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al hombre que golpeó a un niño de 4 años en una casa del barrio Castilla
Este tipo agredió al niño porque al llegar a la casa, ayer a las 7 de la mañana, le dijo al niño cuando se levantó que se volviera a dormir. Y claro, un niño de 4 años empezó a jugar y este tipo lo agredió brutalmente. El resultado de la golpiza es desgarrador. Con múltiples contusiones en cabeza y tórax. Según el reporte del personal de salud, el niño se encuentra en estado crítico con diagnóstico de trauma craneoencefálico. El sospechoso, novio de la mamá del pequeño, fue capturado. Alias Lámpara, de la estructura criminal Los Mondongueros. Desde Venezuela, de donde es oriundo el niño, su papá lamentó lo ocurrido y lleno de rabia pide justicia. La verdad que mucha indignación, mucho dolor, mucha tristeza, mucha confusión. Estoy en shock. El detenido tiene 28 años y según conoció Noticias RCN, tiene anotaciones y antecedentes por violencia intrafamiliar, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. Cierre total de la vía Magdalena Medio, la vía que comunica a Bogotá con la costa. Manifestantes impiden el paso de vehículos por este importante tramo vial. Ángela Porras, ¿qué es lo que están exigiendo? Buenas tardes. Buenas tardes, se trata de la troncal del Magdalena Medio, esa vía que, como usted menciona, comunica a Bogotá con la costa atlántica del país. Los manifestantes le exigen al gobierno nacional que no los abandone y que deje un paso de la variante por ese sector, el llamado kilómetro 2,5 en el municipio de Puerto Boyacá. Pues aquí hay más de 250 familias que dependen únicamente de esa carretera y que están muy preocupadas porque si no se deja este paso por este sector, pues ellos prácticamente se quedarían sin qué hacer. Veamos la voz, o escuchemos mejor, la voz de los manifestantes. La gente de la vereda, la cuestión del comercio, la cuestión de la economía, mejor dicho, nos quieren dejar como un río negro, sin una clase, sin ninguna actividad económica y pues perjudicando claramente a la vereda. El paro es indefinido, indefinido. Aquí podemos durar un día, eso depende de ellos. Hoy, o 2 días, o 8 días, o un mes, la comunidad se la juega porque no más tomadera de pelo. Sobre las 12 del mediodía los manifestantes abrieron un paso intermitente por un lapso de 1 hora para poder despejar esta vía, pero nuevamente en algunos minutos volverán a cerrar esta troncal del Magdalena Medio. Por el momento es la información desde el departamento de Boyacá. Ángela Porras, Noticias RCN. Ángela, muchas gracias. 1 de la tarde en punto. Vamos con otras noticias porque fue abierto la antigua vía al llano, esto como medida ante la emergencia que se originó por los deslizamientos que originaron, por supuesto, el cierre de este corredor. Jason, buenas tardes. Cuéntenos cómo es este recorrido. Adelante. ¿Qué tal? Un cordial saludo para usted, para todos nuestros televidentes. Buenas tardes. Mire la situación que se genera a esta hora en la vía Bogotá-Villavicencio. Hoy durante la mañana se generó ese paso alterno por la carretera de la vereda Caraza, una vía rural, pero que fue adecuada durante 4 días por la concesión y que a partir de hoy le da paso y tránsito a los vehículos que estaban represados. Pues en un principio fue en el sentido Villavicencio-Bogotá, ahora lo está haciendo en el sentido Bogotá-Villavicencio. Hay unas pausas porque está controlado por la autoridad de tránsito y por eso se aprecia acá una congestión vehicular. Pero en el siguiente informe les contamos qué dicen los conductores y también las autoridades acerca de esta apertura. Hoy 15 de septiembre, luego de 10 días de cierre total, empezó la reapertura de la vía al llano en el kilómetro 18, utilizando la vía antigua. 5 días parados esperando esto. Se dio solución, ¿no? Que es lo importante. Se tendrán varias fases. La primera será evacuar vehículos de carga represados. Como ustedes saben, la fase 0 consiste en evacuación. Entonces va a ser progresiva y la calzada, como tiene solamente capacidad para un sentido de circulación, entonces estaremos manejando pasos alternos durante la jornada. Luego vendrá la movilidad de transporte público y otro tipo de vehículos. En cuanto a la reapertura de la vía normal, el panorama sigue siendo incierto. Mientras se van haciendo los movimientos del material, es necesario hacer los estudios para conocer cuáles son las causales técnicas de este movimiento y como conclusión identificar cuáles van a ser las obras, ya sea hidráulicas y geotécnicas, que deban ser implementadas para lograr la estabilidad de este punto.
De los 100.000 metros cúbicos de tierra que cayeron en un principio, se ha logrado recoger 9.000 metros hasta el momento. Mire, y es que lo explicaban las autoridades que se va a desarrollar esta reapertura gradual en medio de fases. Esas fases en un comienzo es, como les mencionamos, el despeje de los vehículos que se encontraban en la vía, pero ya en unos días se hará tránsito normal y se habilitarán desde el kilómetro 0 en el Ubal, en donde hay unos cierres y el peaje va a estar totalmente normal y con ese paso controlado por la carretera antigua allí en este sector Caraza. Falta definir qué va a pasar con el derrumbe. Ahí lo estábamos viendo también en las imágenes, está bastante grave, pero estaremos muy pendientes de lo que ocurra con esta información en la vía al llano. Yo me despido, ustedes tienen más información en Noticias RCN. Pendientes de lo que ocurra, Jason, gracias. Este es el noticiero de las regiones y en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros corresponsales de televisión y radio. Empezamos en Manizales con Reinel Llano. Reinel. Los saludo desde la FM aquí en Manizales. La empresa de aseo de esta capital ha lanzado una campaña denominada Cuidemos Juntos. Es una campaña de sensibilización ante la preocupación que le existe a la misma alcaldía de Manizales por la mala disposición de los residuos que no son ni en el día correcto ni en el sitio también adecuado. Y adicionalmente vemos ya una proliferación grande de escombros, muebles en las calles. Así no nos comportamos nosotros, así no somos nosotros los manizaleños. Los manizaleños de a pie han reconocido y han destacado esta campaña y están convocando a sus coterráneos a que hagan lo propio. Es sobrado lo que están haciendo y repercute mucho en la sociedad. Lo que dice el doctor Juan Carlos es positivo, ya es hora de actuar. Cuidemos juntos, tenemos que cuidar juntos. Y escuchen este dato, en Colombia generamos unos 11 millones de toneladas de residuos sólidos cada año. El 40% es aprovechable, pero solo el 17% se recicla. Gracias, Reinel, por la información desde Manizales. Y ahora saludamos a Paula Rodríguez, que nos tiene más detalles y la información desde Ibagué. Paula. ¿Qué tal? Los saludamos desde Ibagué, exactamente desde el Parque Andrés López de Galarza, una de las zonas más tradicionales de la capital tolimense, que ha sido estigmatizada por el incremento en la inseguridad, presencia de habitantes en condición de calle y además problemas de microtráfico. Hablamos con la comunidad y esto nos dijo frente a la situación que se vive en esta zona. La situación de la percepción de seguridad es un tema bastante amplio, por llamarlo así, y en el que incurren muchos factores, ¿sí? Entonces, como le digo, pues eso es de tratarlo, es por tiempos, por horarios, durante el día, por algunos factores. Aquí frecuentan muchas las delincuencias. Sí, viene la policía, pero no viene constantemente. Aquí mantienen atracando a la gente, robándola. Es la percepción que tienen algunos de los habitantes de este sector y además ibaguereños que han transitado concurrentemente por las calles de este reconocido parque. El llamado es hacia las autoridades para que incrementen el pie de fuerza y por supuesto se garantice la seguridad de los ibaguereños. Y en Armenia saludamos a Angie Lucumí. Angie, buenas tardes. Los saludos con noticias históricas porque en la cárcel San Bernardo de Armenia se llevó a cabo el primer matrimonio igualitario. Derechos humanos y dignidad es lo que se busca para la comunidad con orientación sexual e identidad de género diversa, según indicó el director del penal, Jorge Osorio. Ellos actualmente están ubicados en un pabellón donde convergen comunidades diversas de las diferentes poblaciones de enfoque diferencial. Asimismo, se les garantiza su visita íntima cada mes. Por su parte, la líder de la mesa LGTBIQ+ de Armenia, Yamile Zavala, celebró esta noticia. Cada día siempre sabemos que vamos ganando espacios para la defensa de nuestros derechos, de nuestra población LGBTI, aquí en el municipio de Armenia. Una noticia que ha celebrado la comunidad sexualmente diversa del Quindío, asegurando que lo que se busca es el respeto inclusive en contextos de reclusión. Gracias a todos nuestros corresponsales de RCN Radio. Vamos ahora con Tribuna RCN porque Vicky Dávila del Movimiento Valientes pasó por ahí. Habló sobre la expectativa que hay por una posible desertificación. Dijo que reiniciaría además la exploración aérea de los cultivos ilícitos y que implementaría también una extradición expresa. Aquí está el diálogo que tuvo con nuestra editora política Maritza Mestizábal. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN.
Hoy en Tribuna RCN, la plaza pública más amplia para conocer y escuchar a los candidatos a la presidencia, está con nosotros Vicky Dávila. Vicky, bienvenida. Muchas gracias, gracias por el espacio. Un abrazo a todos en RCN. Vicky, estamos frente a la expectativa de la decisión de Estados Unidos de certificar o desertificar a Colombia. Y más allá de cuál sea el resultado, lo que sí es cierto es que hay una especie de conciencia de que nuestro país está perdiendo esa lucha contra las drogas. Este gobierno decidió no luchar contra el narcotráfico. La desertificación, en todo caso, ojalá sea simbólica, que sea una alerta para que el próximo gobierno pueda luchar contra el narcotráfico de manera decidida. Pero si vienen sanciones, sería muy grave para nuestro país, yo diría que catastrófico. Las consecuencias las sufriríamos los 52 millones de habitantes de nuestro país y las sufrirían las empresas, se perderían empleos, habría sanciones para la banca, así que no nos conviene y además nos dejaría en bandeja de plata para que Petro active el nacionalismo y de repente se gane unos puntos en la contienda de las elecciones presidenciales del 26. Ojalá el presidente Trump y su gobierno reconsideren y la desertificación, si viene, sea una desertificación alerta y simbólica sin sanciones. Vicky, alrededor de ese mismo tema, ¿qué debería hacer el próximo presidente de la República? Por ejemplo, ¿es hora de que Colombia regrese a la aspersión aérea y estamos preparados ya para eso? Yo sí voy a fumigar, hay que fumigar. En el gobierno de Uribe, en el 2010 dejó 46.000 hectáreas de coca sembradas gracias a la fumigación con glifosato. Juan Manuel Santos acabó, en su gobierno se acabó la fumigación y entonces entregó casi 200.000 o 200.000. En este gobierno ya tenemos 300.000. Eso quiere decir que las fumigaciones sí sirven. Yo sí voy a volver a fumigar, pero además voy a mandar extraditados de manera express a los narcos hacia los Estados Unidos. Si capturamos siendo gobierno, hoy a mordisco, al otro día está en el avión de la DEA. Cuenten con eso, allá se lo mando al gobierno del presidente Trump. Mire, otra cosa, Vicky, esta puede ser una oportunidad para que usted le responda al presidente de la República, que este fin de semana en un trino la señaló de estar detrás de supuestas presiones indebidas en la Fiscalía en el caso de Nicolás Petro. ¿Usted qué le dice a él, al mandatario, al presidente? Ay, mire, yo lo entiendo como papá, aunque él por fin, por primera vez, está defendiendo al hijo que él mismo dijo que no crió. Y lo único que le pido al presidente Petro es que por favor no deje volar a su hijo o no lo ayude a volar, como pasó con Carlos Ramón González, su funcionario del alma, que además era su gran amigo. Y por lo demás, el país nos conoce, sabe quién es Nicolás Petro, que está en juicio por lavado de activos y por enriquecimiento ilícito y va a ser imputado nuevamente. Saben quién es Petro, que perteneció a un grupo terrorista. Y saben quién es Vicky, una mujer transparente, que siempre ha dicho la verdad, que ha denunciado corruptos, que ha denunciado a criminales y que eso tiene un costo. Pero yo no me muevo ni un centímetro, soy firme y siempre digo la verdad y punto. Así que a mí no me preocupan las amenazas del presidente de la República, no me preocupan para nada. Más bien que se preocupe por su hijo, para que pueda demostrar su inocencia, porque las pruebas son muy contundentes. Vicky, hablemos ahora de lo económico en el país. Hoy el Congreso discute el presupuesto general, el más grande en toda la historia, atado a una reforma tributaria. Quiero preguntarle su opinión por eso y también por las cifras. ¿Cómo se ajustan las cuentas de la nación en un país que está con una crisis fiscal encima? La reforma tributaria que hoy ha presentado el gobierno al Congreso de 26 billones de pesos se tiene que hundir porque esa plata es para comprar las elecciones del 26, así que se tiene que hundir. Nosotros llegamos al gobierno después de ganar las elecciones, si Dios quiere, y si ustedes deciden, y entonces vamos a hacer un recorte del gasto, a fusionar ministerios, a fusionar algunas entidades, a trabajar en equipo con los empresarios, a recuperar la confianza inversionista y por supuesto vamos a trabajar en sectores clave desde el primer día. Vamos a abrir las compuertas de la exploración y la explotación de petróleo, vamos a hacer fracking, vamos a buscar la autosostenibilidad, autosuficiencia en gas, porque hoy hay gente que está cocinando otra vez con leña. Vamos a blindar el sector energético para que se nos acabe el tal fantasma del apagón. Sí, Vicky, y ahora cerramos con temas de mecánica política. Usted se la ha visto más bien escéptica frente a cualquier especie de alianza política, pero si llega a la presidencia, ¿cómo va a hacer entonces para establecer una coalición que le dé gobernabilidad? Yo no he dicho que no voy a hacer alianzas. Yo lo que he dicho es que yo no voy a hacer alianzas con corruptos
ni con bandidos, ni con gente cuestionada. Eso es diferente. Hay muchos políticos buenos con los que sí nos vamos a unir, con los que sí podemos trabajar, pero para mí la alianza más importante es con los ciudadanos. Ellos son los que tienen el poder en las urnas, los que van a tomar la decisión, no importa que decidan en un club de Bogotá, o en un partido, o en una coalición. Muy bien que eso suceda. Pero los ciudadanos de a pie son los que van a cambiar de verdad este país, son los que van a hacer que nuestro país tome otro rumbo. Así que yo estoy trabajando con los ciudadanos y me uniré si es necesario con los partidos o con quien sea o con los políticos buenos, pero gente buena y decente. Pues a Vicky Dávila del Movimiento Valientes, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de nuestros aliados en radio, por Noticias RCN, y mañana nos leemos en La República. Claro que sí, muchísimas gracias, y no se les olvide, yo soy una mujer común y corriente, una mamá, una colombiana con las manos limpias, y así podemos transformar a nuestro país. No podemos repetir la receta. ¿Receta de corruptos? A esa digámosles no. Gracias por seguir con nosotros. Mucha atención. Conocimos que en próximas horas serían trasladados los capturados en el magnicidio de Miguel Uribe. Nuestro editor judicial Felipe Quintero con todos los detalles. Felipe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y mucha atención que Noticias RCN pudo establecer con fuentes de la Fiscalía que serán trasladados en las próximas horas todos los capturados por el magnicidio del senador Miguel Uribe. Desde el búnker de la Fiscalía, donde permanecen actualmente, serán puestos a disposición del IMPEC. Esto obedece a que las celdas del búnker son transitorias, por lo cual deben estar en manos del IMPEC, y lo cual definirá pues los beneficios por colaboración. Es decir, si alguna de las personas continúa colaborando, pues será equitativo en el centro de reclusión al que se ha enviado. Estamos hablando incluso del cabecilla de toda la estructura criminal, Elder José Arteaga alias Chipi, Catherine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela, Carlos Eduardo Mora González, conocido como El Beneco, William Fernando González Cruz, uno de los conductores, así como Harold Barragán y Cristian Camilo González. Estas personas pues serán trasladadas en las próximas horas a distintas cárceles del país, debido a que pues finaliza esta etapa transitoria en el búnker de la Fiscalía. Esto, sujeto a su colaboración, podrían tener algún tipo de beneficio. Así que noticia importante, serán trasladados desde el búnker de la Fiscalía a distintas cárceles del país los implicados en el magnicidio del senador Miguel Uribe. Esa es toda la información desde el occidente de Bogotá. Felipe Quintero, Noticias RCN. Felipe, gracias. Y tenemos en primicia las imágenes de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, durante las audiencias previas a su acusación por los delitos de cohecho y concierto para delinquir. El zar del contrabando estaría en Oporto, Portugal, esperando su solicitud de asilo, aunque en Colombia tiene una medida de aseguramiento. Según la Fiscalía, su presencia en las audiencias sería para dilatar el proceso, en un intento de su defensa por anular la audiencia de acusación. Me llamo Diego Marín Buitrago. No, yo estoy en libertad. ¿En qué ciudad se encuentra? Oporto. No ha sido puesto a disposición de las autoridades colombianas. Nunca ha estado privado de la libertad en virtud de este proceso penal. Estaba huyendo, y así claramente se argumentó para la declaratoria de nulidad. Son conmovedoras las cartas que escribieron los hijos de los funcionarios del CTI secuestrados por el ELN desde hace 5 meses. Hacen un llamado para que los libere. La Procuraduría le pidió al Ministerio de Defensa recibir a sus familiares. Mensaje de amor y esperanza y fe para mi papá, Rodrigo Antonio López Estrada. Amado papá, hoy quiero decirte en este mensaje todo lo que te amo, te extraño y la falta tan grande que me haces. Quiero tenerte aquí conmigo. Quien habla es un pequeño que está viviendo las consecuencias del conflicto, el hijo de uno de los funcionarios del CTI secuestrados por parte del ELN desde abril pasado. Pide la libertad de su padre. Mi nombre es Rodrigo Antonio López Estrada, identificado con cédula. Se trata de los funcionarios de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes fueron secuestrados en el municipio de Fortul, Arauca. Mi nombre es Jesús Antonio Pacheco Oviedo. La Procuraduría pidió un acompañamiento psicosocial y pidió también al Ministerio de Defensa que les dé el pleno acompañamiento en este doloroso proceso. Hace un par de semanas el ELN mostró las pruebas de supervivencia de los secuestrados. Hoy le pido al señor presidente de la República que se ponga las manos en el corazón
y a la señora Fiscal General de la Nación, a los organismos defensores de derechos humanos. Que se abran las puertas rápido para que esta liberación se dé prontamente, que se reúnan lo más pronto posible con el gobierno. Las familias esperan que pronto regresen a casa, por eso piden la mediación de todos los entes gubernamentales, incluso la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, para volver a reencontrarse con sus familias. Cambiamos de tema. En Colombia todos los días pasan cosas buenas y esta sin duda es una noticia que nos llena de mucho orgullo. Estamos hablando de Colgas, que ha lanzado una iniciativa con un propósito realmente poderoso porque busca darle visibilidad, apoyo y reconocimiento a emprendedores independientes. En Colombia hay más de 5 millones de emprendedores independientes que con su esfuerzo generan cerca del 79% del empleo en el país. Por eso hoy Colgas prioriza sus sueños y necesidades para decirles hagámosle juntos. Colgas lo que ha hecho es evaluar el sistema de emprendimiento en Colombia y focalizar en estas necesidades que tienen estos emprendedores. Cada uno de los emprendedores colombianos es un ejemplo de resiliencia, compromiso y valentía. Hemos decidido, a través de nuestra Universidad Corporativa de Emprendedores, lanzar programas de formación en capacitaciones en ventas y mercadeo, ayudarles en temas de tecnología y ciberseguridad, ayudarles en programas de inclusión financiera. Y dentro de ese marco, la compañía ha lanzado un pago a 7 días para todos nuestros aliados y nuestras pymes. ¿Esto con qué objetivo? El objetivo de que ellos puedan financiarse y tener un mejor flujo de caja. Colgas conoce lo que significa ese esfuerzo, lo que hay detrás de cada sueño, las jornadas largas y los sacrificios, pero también la satisfacción de seguir avanzando, como con orgullo lo refleja don Hernán. La historia de don Hernán es una historia bien bonita. Es una persona que es de Casillas Meta, desplazado por la violencia, como muchos de nuestro país. Bueno, decide emprender, decide iniciar un gran sueño. En este programa nosotros entonces básicamente lo que hacemos con don Hernán y con los otros emprendedores es cómo ayudarles para que tengan una capacitación en manejo de alimentos, cómo manipular adecuadamente el tema del GLP, cómo ayudarles para que en temas de espacio público lo hagan bien, cómo ayudarles para que tengan oportunamente su cilindro y puedan entregar la energía necesaria para cocinar los alimentos que venden en el día a día. Hagámosle juntos, extender la mano cuando más se necesita. Pedimos el apoyo a una empresa que es Colgas. Le pedimos una mano y nos dio 2. Colgas es una empresa que no se mide en oficinas ni en paredes, sino en las historias de miles de personas que cada día salen a las calles a construir país. En Estados Unidos se conocieron nuevos detalles sobre el asesinato del líder republicano Charlie Kirk. Las autoridades han confirmado que hasta ahora no ha habido cooperación por parte del sospechoso para la investigación y que además mañana comparecerá ante un tribunal estatal. El funeral de Kirk se realizará el próximo domingo, donde se tiene prevista la llegada del presidente Donald Trump. Ahora vamos a España, donde siguen las reacciones ante las protestas pro-Palestina que afectaron la última etapa de la vuelta a España. Esa situación ha generado roces diplomáticos entre el presidente del gobierno español y el gobierno israelí. Saludamos a esta hora a nuestro corresponsal permanente en Madrid, Andrés Gil. Andrés, usted tiene más detalles. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Las protestas pro-palestinas que en la tarde de ayer provocaron la finalización abrupta y anticipada de la última etapa de la Vuelta a España, unas protestas que fueron alentadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha mantenido una clara postura anti-israelí, desataron una enorme tormenta política aquí en España. El presidente del gobierno hoy fue un poco más allá y propuso que las organizaciones deportivas internacionales excluyan a Israel de todas las competiciones. Desde la oposición política en España han rechazado las posturas de Pedro
Pedro Sánchez en contra de Israel y también han rechazado que haya incitado a la violencia, según la acusación que lanzan desde la oposición. Además, el alcalde de Madrid señaló que a Pedro Sánchez no le importa ni le interesa el sufrimiento que pueda haber en Gaza, sino que está tratando de esta manera de disimular los escándalos de presunta corrupción que le rodean, que le salpican en su entorno más cercano. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. No puedo aceptar que el presidente del Gobierno no solo haga un llamamiento a todos aquellos manifestantes para que actúen con violencia, sino sobre todo que lo haga escudándose bajo el sufrimiento de ese pueblo, porque no es lo que le importa ni lo que le interesa a Pedro Sánchez, sino que por el contrario lo que pretende es generar temas de debate, que escondan la semana pasada que su mujer iba a declarar ante el juzgado o que escondan que esta semana su hermano se va a sentar en el banquillo definitivamente. Entre tanto, el gobierno de Israel también ha respondido con dureza ante la postura de Pedro Sánchez y ante estas manifestaciones en contra de Israel alentadas por él en la Vuelta a España. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha expresado en las últimas horas a través de redes sociales que Pedro Sánchez es una vergüenza para España y lo considera como un antisemita y mentiroso. Información desde Madrid, una feliz tarde, un abrazo. Andrés, muchas gracias. 1:53 p.m. Cartagena tiene una temperatura de 32 grados centígrados. Está nublado el cielo. Ya llovió un poquito por aquí. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos para seguir poniéndonos al día aquí en Noticias RCN. Continuamos y atención que Noticias RCN conoció que el gobierno de Paraguay insistió al gobierno de Colombia en la cooperación para capturar a Rodrigo Granda, ex jefe de las FARC. Esto por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas. Rodrigo Granda, ex miembro del secretariado de las FARC, relacionado con el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas, quien fue asesinada en manos de la guerrilla de ese país, hasta el momento no ha pagado ante la justicia por este hecho. A través de una nota diplomática de Paraguay firmada por Lorenzo Lescano, agente fiscal de Paraguay, dirigida a Fabiola Castro Rivera, directora de Asuntos Legales del Ministerio de Justicia de Colombia, a la que tuvo acceso en exclusiva a Noticias RCN, dicho país le pide ayuda al gobierno colombiano. Reiterar la orden de captura internacional de Rodrigo Granda Escobar con el sobrenombre de Ricardo, comandante Ricardo González, Arturo Campos, Gallo Pinto, Rosendo Martínez. Contra el ex jefe guerrillero existe una orden de captura por homicidio y secuestro por este caso, misma que no se ha ejecutado porque al tratarse de un compareciente de la JEP tiene protección. Por eso mismo el Ministerio de Justicia colombiano, a través de un segundo documento al que tuvo acceso este noticiero, le ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz entregar información sobre la posible incidencia que tuvo en la situación jurídica del exguerrillero. Allegando el trámite impartido a la solicitud de asistencia judicial en materia penal, que tiene como propósito conocer si en el Estado de Paraguay se han adelantado actuaciones dirigidas a la investigación, procesamiento y sanción por los hechos de los que fue víctima la señora Cecilia Cubas Gusinski, y que de ser así se informe a esta jurisdicción si dentro de aquellas ha vinculado al señor Granda Escobar, explicando brevemente la incidencia que hayan tenido sobre la situación jurídica de dicho ciudadano, las providencias hasta ahora emitidas, allegando la documentación que así lo soporte y que considere pertinente. La orden de detención se renovó incluso en los últimos meses y las explicaciones las deberá entregar la JEP para que se pueda o no lograr la captura de Granda. Sin embargo, los alegatos de las víctimas se basan en que la garantía de no extradición es solo para asuntos relacionados con el conflicto armado en Colombia y hasta el momento de manera formal esta connotación no existe en el hecho. Tendrá la justicia transicional colombiana explicar si existió dicha incidencia y además definir si cumple o no con el acuerdo internacional de cooperación con el país de Paraguay. Y en las últimas horas murió un subintendente de la policía que resultó herido en medio de un enfrentamiento entre delincuentes que precisamente habían generado una falsa llamada por un tema de seguridad en el oriente de Cali para atacar a los uniformados. Uno de los delincuentes murió en el lugar de los hechos, mientras que la policía incautó un fusil con el que atacaron a los patrulleros. Infortunadamente, nuestro subintendente Fabián Ferreira es impactado en la región malar. El proyectil hizo un recorrido y se alojó en la vértebra C3
y C4 la columna vertebral. Infortunadamente el día sábado a las 02:20 de la mañana nuestro compañero fallece. Y en un nuevo operativo adelantado por la policía de Barranquilla y Medellín fue desmantelada una banda que se dedicaba al robo de usuarios del sistema financiero colombiano. El fraude asciende a los 2.600 millones de pesos. Bernardo, adelante con los detalles. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jessy? Muy buenas tardes. 2 de la tarde, 5 minutos. Y esta red delinquía especialmente en Medellín y en Barranquilla. Uno de ellos, trabajador de una entidad financiera, entregaba información prioritaria, importante y clasificada a 2 personas más, quienes tenían un call center clandestino y desde allí hacían llamadas para pedir información a los cuentavientes. Entregaban información pues que terminaban las personas accediendo a entregar sus claves de acceso. En total fueron 1.100 los usuarios afectados y más de 2.000 millones el dinero que se robaron. Fueron 10 meses de investigación que adelantaron las autoridades para desarticular una red dedicada a engañar a usuarios de entidades financieras del país para que revelaran sus claves a través de falsas páginas o también vía telefónica y saquear sus cuentas. Una vez seleccionaban a sus víctimas, procedían a llamarlas y ofreciéndoles beneficios bancarios, solicitaban acceso a información privilegiada como códigos de acceso. Dentro de los 3 detenidos hay un empleado activo de una entidad financiera que facilitaba el accionar delictivo. Los investigadores lograron identificar 1.100 víctimas, de las que robaron de sus cuentas 2.126 millones de pesos. Con esta información ingresaban a las cuentas, realizaban transferencias, realizaban compras virtuales. Han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto a través de sistemas informáticos, concierto para delinquir, entre otros delitos. En los operativos adelantados en Barranquilla y Medellín, las autoridades lograron decomisar 15 celulares, 96 tarjetas de SIM card y una libreta con datos de las víctimas. Televidentes, 2 datos importantes que entregan las autoridades. El primero, nunca revelar las claves de acceso o privadas suyas de sus cuentas. Y la segunda, pueden ser mucho más la lista de personas que resultaron afectadas, estafadas en este robo multimillonario al sistema financiero colombiano. Estaremos atentos. Juan, usted con más información en Medellín. Qué placer saludar. Igualmente, Bernardo, un placer saludarlo y le cuento que aquí en la capital antioqueña avanza en el Jardín Botánico la fiesta del libro y la cultura con una agenda muy atractiva que sigue paso a paso nuestra directora de noticias de fin de semana, Nancy Velandia. Nancy, buenas tardes, adelante con la información. Muy buenas tardes para usted y para nuestros televidentes. Yo los saludo una vez más desde el Jardín Botánico de Medellín, donde avanza la edición número 19 de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Atrás mío está el Poemófono, una iniciativa muy bonita de la cabina literaria, donde la gente viene simplemente a regalarse un verso, un poema. Levantan el teléfono y oyen una dedicatoria. Así que anímense y vengan y participen en esta iniciativa tan bonita. Entramos en materia. Hace poco asistimos al conversatorio de una presentación, la presentación de un libro de un periodista, Juan Gonzalo Betancourt. ¿De qué se trata el libro y cómo es cubrir el conflicto armado aquí en Medellín? Veamos qué nos cuenta. Gran parte de lo que sabemos sobre la violencia que vivió Medellín entre los años 80 y 90 proviene de las noticias que incluyen los relatos de víctimas, testigos y victimarios. Sin embargo, poco se ha dicho sobre el impacto que tuvo en los periodistas cubrir esos hechos. Los primeros cubrimientos fueron muy difíciles porque era la sorpresa. Pues nos encontrábamos con un panoramas dantescos aquí en las calles de Medellín frente a lo que veíamos. Esas experiencias son las que cuenta en su libro Cronistas de Tiempos Salvajes, 350 páginas dedicadas a narrar 21 historias basadas en el testimonio de 25 periodistas. Los periodistas de hace 30 años cubrieron y vivieron de primera mano toda la violencia tan fuerte en Medellín y no todo lo alcanzamos a decir en aquel momento, entre otras cosas porque era un periodismo muy reactivo, muy de dar la información rápidamente. Cronistas de Tiempos Salvajes también tendrá una segunda parte.
Ahí ustedes mismos se pueden dar cuenta, vienen las mamás, vienen con sus niños, vienen a aprovechar y enseñarles a los niños también poemas para promover la lectura. Bueno, ahí estaba el conversatorio de cronistas de tiempos salvajes, la presentación de este libro que es muy importante para la memoria de esta ciudad y es el conflicto contado desde la voz de los periodistas. Yo me despido por ahora, pero los espero en nuestra próxima emisión con más información de la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Qué buena fiesta. Nosotros hacemos una pausa, pero antes las 3 del día con nuestro jefe de misión, Oscar Rueda. Feliz tarde, Luza, y a esta hora hacemos un nuevo repaso por las noticias de las regiones. Juan Fernando. Inés María, le cuento que aquí en Antioquia fue capturada una mujer responsable, según las autoridades, del homicidio de un joven de 16 años en Sonsón. La captura se produjo cuando fue sorprendida cometiendo un hurto y al revisar sus antecedentes se dieron cuenta las autoridades que era requerida por ese homicidio. Y siguen avanzando las obras de canalización del arroyo de la calle 85 en Barranquilla, considerado uno de los más peligrosos. Este fin de semana llegó de Bogotá la máquina con la que se realizará la perforación subterránea y que conducirá las aguas del arroyo por debajo de la vía y no por encima. Y en Valle del Cauca, los habitantes y la comunidad de Juan Chaco, en Buenaventura, sigue a la espera de que se adelanten las obras de mitigación por la erosión costera que los afecta desde hace más de un año y que ya se ha llevado incluso una vía. Aseguran que ya están todos los recursos y que fueron viabilizados por la gobernación, pero que todavía no se pone en marcha la intervención. Y hasta aquí esta emisión de Noticias RCN del mediodía. Los invitamos a continuar bien informados en nuestra app del canal RCN y toda la tarde muy pendientes de si Colombia es certificada o no en la lucha contra los narcóticos. Y lógicamente continúen con la programación del canal RCN. 10 de la noche, Enfermeras. Una feliz tarde para todos. Que estén bien.